Y en esta sesión vamos a hablar de varios temas muy importantes, algunos de los cuales son el asunto de ideas que inclusive en círculos cristianos hay, de pensar que la culpa de nuestro pecado es Satanás, los demonios, de ver el pecado como una enfermedad, o de llegar a pensar que el pecado, nuestra condición actual es culpa de nuestros padres, o que de alguna manera, debido al pecado de algún ancestro, estamos condenados a vivir una vida de pecado, o que luchamos con algún pecado por culpa de algún pariente que se remonta en el pasado en nuestro árbol genealógico. Son verdades muy importantes y vamos de regreso para esto a Hechos capítulo 20. Les recuerdo, estamos estudiando los versículos 17 al 38, las últimas palabras de Pablo a los pastores de la iglesia en Éfeso, despidiéndose de ellos. Estamos aquí alrededor del año 56-57 y hemos dividido este texto en 7 partes que estamos cubriendo a lo largo de nuestras sesiones juntos, 7 áreas de la vida de un pastor fiel que debes imitar. Estas son áreas que reflejan una vida centrada en Cristo. Ya vimos el área de la obediencia anoche. Esta mañana comenzamos con el área de la enseñanza, aquí en los versículos 20 al 21 y 25 al 27. El área de la enseñanza, estamos estudiando 2 características de la enseñanza de un pastor fiel que debes imitar. Cuando proclamas la palabra de Dios, una vida centrada en Cristo refleja estas características. En primer lugar, ya hablamos de que debes enseñar imparcialmente. Allí en Hechos 20, 20 y 21, hablamos de que debes no alterar el contenido del mensaje de la palabra de Dios. Claro, no eres grosero, no eres una persona orgullosa al hacerlo, debes ser amable, debes hablar la verdad con humildad, con amabilidad, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2, 24 al 25, amable, sufrido, manso, dócil, gentil, suave, con paciencia, pero no alteras la verdad de la palabra de Dios al gusto de la audiencia, enseñas de manera imparcial. Y esto nos lleva a la segunda característica de una enseñanza que refleja que Cristo es honrado porque su palabra es honrada. No solo enseñas imparcialmente, sino también totalmente. Totalmente. Esto lo vemos ahí en los versículos 25 al 27 de Hechos 20. Vamos a leer este texto, vamos a estudiarlo en esta sección. Hechos 20, versículos 25 al 27. Pablo le sigue diciendo a estos ancianos efesios, despidiéndose, Hechos 20, 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, versículo 26, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Un gran texto, vamos a verlo a detalle, versículo 25. Pablo les dice a estos ancianos, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, ¿quiénes? A quienes les está hablando, a los ancianos, como vimos en el versículo 17, esta es la audiencia a quien le habla Pablo. Allí en Hechos 20, 17 estudiamos anoche, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Versículo 18 comienza su discurso de despedida. Cuando vinieron a él les dijo, y ahí todavía les sigue hablando aquí en el versículo 25 y les dice, ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros ancianos, líderes de la iglesia de Éfeso, versículo 25 continúa, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios no está en los mejores manuscritos, y les dice Pablo, verá más mi rostro al final del 25. Aquí les está diciendo a los ancianos efesios que él ya no los va a ver otra vez. Eso es lo que él pensaba en ese momento, pero se despide, escuchen, con una conciencia limpia, diciéndoles que les enseñó la palabra de Dios en su totalidad. ¿Cómo lo sabemos? Observen el versículo 26. Por tanto, vean la conexión ahí. En el 25 les dijo adiós, ya no los voy a ver. Adiós. Por tanto, versículo 26, debido a que ya no los vuelvo a ver, es lo que pensaba de nuevo en ese momento,
yo os protesto, versículo 26, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Una pausa ahí. ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo de esta manera, Pablo? Así habló en Hechos 18:6. Pablo aquí usó el lenguaje de Ezequiel 33, 1 al 7. Es el lenguaje de Ezequiel 33, de los versículos 16 al 21. Ezequiel 33, Ezequiel 3, en donde se usaba en el Antiguo Testamento la figura en referencia a un profeta de una atalaya, un guardia. Recuerden, en la época bíblica las ciudades tenían muros para protegerlas, como los muros de Jericó en Josué 2, los muros de Jerusalén que reconstruyó Israel regresando a su tierra, liderados por Nehemías, ¿recuerdan? Y en esos muros colocaban una atalaya, un guardia, que protegía la ciudad. Si veía venir invasores contra la ciudad, él tenía que avisar. Ya habiendo cumplido con su responsabilidad, él estaba limpio de la sangre de la gente que había avisado. Él había cumplido con su responsabilidad, y ya si la gente quería ponerle atención o no, ya era culpa de ellos, era responsabilidad de ellos. La responsabilidad del atalaya, del vigilante, del guardia, era avisar, alertar de peligro inminente. De esta manera, su sangre, la sangre de la gente, esto es, si la gente moría por culpa de los invasores que vio el atalaya no era culpable de eso, porque él había cumplido con su responsabilidad de avisarles. Él estaba limpio de la sangre de ellos. Esta es la terminología de Pablo aquí en el versículo 26. Véanlo de nuevo. Pablo les dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está diciendo: yo estoy libre de culpa. Yo soy inocente. ¿Por qué? Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo predicó el Evangelio en su totalidad, la palabra de Dios en su totalidad. Él cumplió al anunciarles las verdades de la palabra de Dios en su totalidad. Y por haberles predicado las verdades de la palabra de Dios en su totalidad, escuchen, Pablo era inocente de la condenación, del pecado de los que oyeron, y ellos eran responsables ante Dios. Esta es una gran verdad, hermanos. Por eso les dice en el versículo 26, miren, yo soy inocente si ustedes escogen darle la espalda a Dios. Si ustedes escogen pecar, versículo 26, yo soy inocente porque, versículo 27, yo cumplí en anunciarles todo el consejo de Dios. Aquí hay una gran verdad, hermanos. Aquí se enseña la responsabilidad individual. Pablo cumplió al haberles enseñado fielmente la palabra de Dios. La implicación es que no la alteró, no omitió ni suavizó nada. Pablo no era responsable ahora de la obediencia de los ancianos efesios a quienes les predica aquí. ¿Se dan cuenta? Esta es una verdad muy, muy importante. Y esta verdad la vemos ilustrada, descrita a lo largo de las Escrituras, y un pasaje vital en esta verdad de la responsabilidad individual de cada persona ante Dios es Ezequiel capítulo 18. Vamos ahí por un momento, Ezequiel 18, para profundizar en este tema, en este principio que Pablo menciona aquí de la responsabilidad individual en Hechos 20, 26 y 27. Ezequiel capítulo 18. Mientras llegan ahí, hermanos, les recuerdo el contexto de este pasaje. Recordarán que en el 931 a.C. las 12 tribus de Israel se dividieron. Años después, en el año 722, Dios juzgó el pecado del reino de Israel, que era el reino de las 10 tribus del norte, cuya capital era Samaria. Dios usó a Siria para juzgar a las 10 tribus del norte. Y años después Dios juzgó al reino de Judá, el reino de las 2 tribus del sur, por su pecado. La capital del reino del sur, recordarán, era Jerusalén. Y para juzgar al reino del sur, Dios usó a Nabucodonosor, recuerdan, el rey de Babilonia, que era la potencia mundial de ese entonces. Nabucodonosor conquistó a Jerusalén en 3 etapas. La primera, en el año 605 a.C., lo vemos en Daniel 1:2, en esa primera etapa, Nabucodonosor se llevó al joven Daniel y a otros a Babilonia, ¿recuerdan?
En la segunda etapa, Nabucodonosor se llevó a 10,000 judíos a Babilonia, incluyendo a Ezequiel, de acuerdo con 2 de Reyes 24, 11 al 18. Eso pasó en el 597 a.C. Y en la tercera etapa, Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, de acuerdo con Ezequiel 33, 21, ya por el 586 a.C. Ahora, el profeta Ezequiel vivió al mismo tiempo que Jeremías y Daniel. Él fue un sacerdote y profeta, de acuerdo con Ezequiel 1.3. Fue un hombre casado, pero enviudó, de acuerdo con Ezequiel 24, 15 al 27. Y fue un hombre que profetizó desde el 593 al 570 a.C. Ahora, este libro de Ezequiel tiene 48 capítulos. Y en los primeros 24 capítulos, el profeta presenta profecías acerca de la ruina de Jerusalén. Y en este capítulo, el capítulo 18, Ezequiel explica a los israelitas, mucha atención, que toda persona es responsable ante Dios por su pecado. El que peca, dice Ezequiel, merece el juicio de Dios y solo el arrepentimiento del pecado puede evitar dicho juicio. Ahora es importante aclarar que Ezequiel se concentró en la responsabilidad de cada israelita de obedecer a Dios. A diferencia, por ejemplo, del profeta Isaías o el profeta Jeremías, quienes se concentraron en la responsabilidad nacional más que individual. Esto lo vemos, por ejemplo, en Isaías 56, 15 o Jeremías 6, 17. Entonces, con ese contexto en mente, observen cómo el Espíritu de Dios le habla a esos israelitas que están exiliados en Babilonia, y observen cómo enfatiza la responsabilidad que cada uno a nivel individual tenía por su pecado. Observenlo en Ezequiel 18, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, este es Ezequiel hablando, versículo 2. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la gente de Judá, a la que profetiza Ezequiel aquí, evadían su responsabilidad de su pecado y usaban este refrán. Ellos prácticamente culpaban a sus padres por el juicio que estaban enfrentando. Y culpaban a sus padres usando este refrán que era popular en ese entonces. Observen, versículo 2, ellos decían: los padres comieron las uvas agrias. Esto es, los padres, nuestros ancestros, fueron los que pecaron. Y, versículo 2, y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, decían ellos, nuestros padres pecaron y nosotros heredamos la sensación molesta en nuestros dientes, porque nuestros padres comieron las uvas agrias y nosotros heredamos la sensación incómoda que se siente cuando uno muerde una uva agria. ¿Y qué querían decir con esto? Bueno, estaban diciendo ahí estos judíos en Babilonia, a quienes Ezequiel se dirige. Ellos decían: oye, nosotros estamos bajo el juicio de Dios aquí en Babilonia. Jerusalén fue destruida, nos trajeron cautivos. Y decían: estamos enfrentando este juicio por culpa de ¿quiénes? De nuestros padres, de nuestros ancestros. Estamos sufriendo, decían ellos. Estamos aquí en Babilonia sufriendo por culpa de nuestros ancestros, no por nuestra culpa. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban evadiendo su responsabilidad por su pecado. Ahora, ¿por qué hicieron esto? Dos razones. Primera razón: por la tendencia pecaminosa del ser humano de evadir su responsabilidad. Por la tendencia pecaminosa del ser humano de evadir su responsabilidad. Hermanos, lo vemos desde que Adán y Eva pecaron, ¿recuerdan? Nuestra propensidad, nuestra tendencia pecaminosa, aún como cristianos, es evadir nuestra responsabilidad. Hermanos, desde niños, ¿no es cierto? Nadie nos tiene que enseñar desde niños. Vemos a nuestros hijos, nosotros desde pequeños, y nuestros hijos o sobrinos o nietos. Está el niño con las migajas de la galleta de chocolate aquí y le dices: oye, ¿qué pasó? ¿Te comiste la galleta? No, yo no me comí la galleta. ¿Y tiene la galleta ahí en los dientes? No, fue mi hermano. Le echa la culpa a alguien más.
Hermanos, ese es Adán, recuerdan en Génesis 3, versículo 12, cuando Dios lo confronta y le dice en Génesis 3, 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Y qué le respondió Adán? Sí, Señor, perdóname, soy responsable, perdóname, me arrepiento, yo comí del árbol, es mi culpa. ¿Le respondió así Adán? No. Génesis 3:12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le echó la culpa? A la esposa. Y versículo 3, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, sí fue mi culpa. No, la serpiente me engañó y comí. ¿Se dan cuenta? Y así somos. Ahí ya su naturaleza era caída, como la nuestra, pecaminosa. Y aún en el Nuevo Testamento se reitera esto. ¿Recuerdan? Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. ¿Se acuerdan? La implicación es que los lectores de Santiago estaban culpando a Dios por su tentación. Entonces, en otras palabras, el ser humano, escuchen, por naturaleza, tiene la tendencia pecaminosa de verse como víctima. Esa es nuestra tendencia pecaminosa. Soy una víctima, pobre de mí, no soy responsable. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estaban manifestando estos judíos en Ezequiel 18. Esa tendencia pecaminosa del ser humano de evadir la responsabilidad por su pecado, lo reflejan ideologías humanas no bíblicas encabezadas por hombres como Freud, Adler, Skinner, Rogers, Ackerman, nombres prominentes en la psicología. Es interesante ver que todos estos hombres creían que el ser humano en esencia es una ¿qué? Víctima. Puede ser tu familia, entre comillas, que es disfuncional y por esa razón tú no tienes la culpa por tu pecado, o puede ser porque quizás te hicieron algo de chiquito y por eso estás así, o puede ser tu medio ambiente. ¿Se dan cuenta? El hombre no se ve a sí mismo como responsable de sus problemas. U otra tendencia que muestra esta evasión de responsabilidad es ver el pecado como una enfermedad. ¿Se dan cuenta? Es otra forma de evadir la responsabilidad por el pecado. Oye, este miente porque está enfermo, este se emborracha porque está enfermo, o este es homosexual porque está enfermo. Y otra, aún en círculos cristianos vemos esta tendencia, por ejemplo, la idea de que, bueno, pequé porque los demonios me hicieron pecar. El demonio de la avaricia me hizo ser avaro. O Satanás me hizo pecar. No, Santiago dice, cuando alguno es tentado, Santiago 1:14, no diga que es Santiago 1:3, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio deseo pecaminoso es atraído y seducido. Escucha, Dios dice para el creyente, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso, escucha, te hace totalmente responsable de tu pecado, seas creyente o no. Cuando tú pecas, escucha, tú tienes la responsabilidad y nadie más. Puedes ser tentado, pero el que tiene la última palabra en tu pecado eres tú. ¿No es cierto? Cuando yo decido pecar, el que tiene la última palabra desde el punto de vista de responsabilidad humana soy yo. Yo escojo exponerme a la tentación. Y aun cuando de manera deliberada no me exponga a la tentación y, por así decirlo, soy tentado sin que yo lo haya buscado, el que escoge pecar soy yo, ¿no es cierto? El que escoge decir, sí, le entro, como decimos en México, coloquialmente, le entro o no, soy quien, yo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué se justificaban estos hombres de Judá? Bueno,
Una razón, de nuevo, por la tendencia pecaminosa del ser humano de evadir su responsabilidad. Otra razón probable es que interpretaron de manera equivocada Éxodo 20:5. ¿Qué dice Éxodo 20:5? Lo vamos a ver en un momento, pero simplemente escúchenlo por ahora. Dios dice ahí en el Decálogo que Dios dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso es lo que dice Éxodo 20:5. Probablemente tomaron eso, lo interpretaron mal y dijeron, ahí está, la culpa de nuestro pecado, de nuestro juicio es de nuestros padres, no nuestra. Sin embargo, aún desde el Pentateuco, hermanos, desde la ley mosaica, Dios enseñó la responsabilidad individual de cada persona. Deuteronomio 24:16, lo veremos en un momento, lo vamos a mencionar. Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Además, como ya tenían años de estar pecando como reino, aquí en Ezequiel 16 lo vemos, culpaban a sus ancestros. Entonces, Ezequiel 18:2, ¿cómo respondió Dios ante esto que hicieron de culpar a sus padres por el juicio que estaban enfrentando? Versículo 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. ¿Qué refrán? El del versículo 2, el que usaban para decir que estaban siendo juzgados por culpa de sus ancestros, no por culpa de ellos. Dios dice aquí en el versículo 3, nunca más van a volver a evadir su responsabilidad. Versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, escucha, el juicio de Dios es imparcial e individual. Alguno dirá, oye, pero ¿acaso esto no niega lo que dice Éxodo 20:5? Ahora sí vayan ahí. Vamos a ver qué dice Éxodo 20:5. Porque esto se repite en Éxodo 34:6-7 y Deuteronomio 5:9. Éxodo 20:5, regresamos aquí a Ezequiel en un momento. Éxodo 20:5, recuerdan, aquí Dios le está dando a través de Moisés los 10 mandamientos a Israel. Acaban de salir, tienen poco que salieron aquí de Egipto, de acuerdo con Éxodo 19:1, tienen 3 meses que salieron. Y en Éxodo 20:5 Dios les dice, como parte de este mandato contra la idolatría, Éxodo 20:5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Notan esa frase? Que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Acaso esto no dice que si un padre peca, el hijo o hasta el nieto o hasta el bisnieto va a ser juzgado por el pecado del padre? No, al contrario, ese texto se puede referir a dos cosas. Uno, que los efectos del pecado pueden afectar a varias generaciones, pero también, primordialmente por el contexto, se refieren a que Dios con toda certeza va a juzgar el pecado, sea del pecador de primera generación o de segunda generación, o el pecador de tercera o cuarta generación, o la que sea. Entonces, esta frase de que Dios juzga el pecado hasta la tercera o cuarta generación no se refiere a maldiciones generacionales. Algunos llegan a creer eso. Conocí una señora hace poco que pensaba, oye, yo en mi familia hemos sufrido tanto, se ha muerto mi tío y mi primo y tal, y yo he pensado que seguramente allá atrás mi tatarabuelo ha de haber hecho algo malo y Dios nos está castigando por esto. No, la Biblia no enseña eso. Esto no se refiere a maldiciones generacionales. Tampoco se refiere a que debido a que tu padre, por ejemplo, fue un borracho, tú también vas a ser borracho. Tampoco quiere decir que tu pecado es culpa de tus padres. Al contrario, esta frase en Éxodo 20:5 enseña lo mismo que Ezequiel 18:4, que Dios juzga de manera imparcial a cada persona. Sea de la primera, segunda o tercera generación, Dios juzga el pecado. Inclusive, hermanos, esto es muy importante. Aquí en el Pentateuco, Dios ya enseñaba la responsabilidad individual del pecado, por el pecado.
aún en esta misma época, alrededor de la misma época en la que Dios les dio los 10 mandamientos, años después, vean cómo Dios remarca la responsabilidad individual en Deuteronomio 24:16. Deuteronomio 24:16, ¿lo pueden ver ahí? Dice aquí Dios a través de Moisés a la segunda generación de los israelitas que salieron de Egipto. En Éxodo 20 le habló a los padres que salieron ahí de Egipto, guiados por Moisés. Mueren los padres, recuerdan, en los 40 años en el desierto, y los hijos de esos adultos que salieron del Éxodo, en Éxodo 19, esos adultos mueren, y los hijos de esos adultos son la audiencia ahora de Deuteronomio. Y les dice aquí Moisés, noten, Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Alguno dirá, oye, pero ¿qué pasó con los 7 nietos de Saúl, el segundo de Samuel 21, 5-9, o qué tal el primer hijo de David y Betsabé, fruto de su adulterio, en segundo de Samuel 12-14? Dios, en el caso de esos nietos y esos hijos, Dios castigó a esos nietos e hijos por el pecado de sus padres, ¿no es cierto? Sí, pero eso fue algo excepcional, histórico, en donde Dios juzgó el pecado de Saúl y David en sus hijos, pero otra vez fue algo excepcional, histórico, que Dios a su discreción soberana escogió hacer. Pero de nuevo, la norma, el principio, es lo que vemos continuamente: responsabilidad individual. Entonces, regresando a Ezequiel, acompáñenme de regreso, hermanos, Ezequiel 18, versículo 4. Recuerden, estamos viendo este asunto de responsabilidad individual porque Pablo se lo dijo a los ancianos efesios: yo estoy limpio de su sangre, porque yo cumplí con mi responsabilidad. Ezequiel 18, 4, al final del versículo 4, observen, Dios le dice a estos israelitas ahí en Babilonia, Ezequiel 18, 4, al final, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo va a morir? ¿A qué tipo de muerte se refiere esto? Bueno, esta muerte de la que habla como norma es física para todos. Recuerden Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero es una muerte eterna para el que no conoce a Dios como Salvador, como lo estudiamos anoche en Romanos 6:23. Ahora, esto también apunta a las consecuencias del pecado, aun cuando Dios perdone al arrepentido. Lo vemos, recuerda, con David en 2 de Samuel 12, él se arrepintió de haber cometido adulterio con Betsabé, de haber matado a Urías, pero hubo consecuencias, ¿no es cierto? Hubo consecuencias. Ahora observen, en los versículos 5 al 20, Dios va a ilustrar el principio que acaba de presentar en el versículo 4. Y aquí va a usar a un hombre creyente con un hijo incrédulo, y este a su vez tiene un hijo creyente. Observen esto, hermanos, es fascinante. Y Dios aquí lo que hace es que nos ayuda a entender el principio que enseña el versículo 4 de responsabilidad individual por el pecado, dándonos una ilustración muy útil, versículo 5. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, una pausa ahí, esta es una persona justa por la fe, declarada recta ante Dios, como Abraham, recuerden en Génesis 15:6, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta persona de Ezequiel 18:5 era justa por la fe, perdonada por Dios por la fe, manifestaba su justicia al haber sido declarado justo por la fe sin obras por Dios, y manifestaba su fe genuina, manifestaba que Dios lo había declarado justo en una conducta obediente a la ley mosaica, que era en ese entonces, estaban bajo el antiguo pacto, bajo la ley mosaica. Y noten cómo este justo de Ezequiel 18:5, declarado justo por la fe, únicamente, no por obras, manifestó su fe genuina en una vida de obediencia. Obsérvenlo en los versículos 6 al 9. Este hombre justo, que no comiere sobre los montes, Ezequiel 18:6, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. Estas son todas leyes bajo el antiguo pacto. Versículo 7, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido. Noten, es un hombre misericordioso. Versículo 8,
que no prestare a interés ni tomare usura, no abusaba de las necesidades de otros. Versículo 8, que de la maldad retrajere su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, es imparcial. Versículo 9, en resumen, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo. Escuchen al final del 9, este vivirá. Esto es, va a vivir eternamente aquí, dice Jehová el Señor. De nuevo, este es un hombre justo por la fe únicamente, no por obras, y esta justicia se manifestó en su vida obediente. Este era un verdadero creyente, pero sorpresa, como suele pasar a lo largo de la historia y pasa en la actualidad tristemente. Versículo 10. Este hombre de Dios, de los versículos 5 al 9, tuvo un hijo. Noten cómo fue el hijo. Ezequiel 18:10. Mas si engendrare hijo ladrón. Una pausa y alguno dirá, ya ves, nacemos siendo ladrones. Sí, en un sentido sí, pero no es que es una enfermedad del pecado. Todos nacemos siendo pecadores, como dice el Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La Biblia enseña que no somos pecadores porque pecamos, sino que somos pecadores y por eso pecamos. Tenemos la propensidad, ya la inclinación a pecar. Una ilustración, lo vemos, hermanos, con un niño. Desde pequeño un niño no le tienes que llevar a un seminario para la mentira, o sí, a una conferencia para que tu hijo aprenda a ser enojón, a enojarse y a pegarle a su hermanito, o sí, o a desobedecer a sus padres. No, desde pequeños, en cuanto podemos, damos rienda suelta. Ya desde pequeños traemos esa inclinación, esa tendencia a pecar. Y noten, a ningún niño se le tiene que enseñar a pecar. Dices tú, bueno, a mis nietos sí. No. O dice algunos, bueno, hasta que fueron a la escuela ya empezaron. No, sé honesto. Claro, se potenció su pecaminosidad con otros pecadorcitos igual que los tuyos y los míos. Pero desde pequeño, ¿no es cierto? Estás con ellos y estás desde recién nacido, y cuando empiezan ya a poder expresarse con mayor coherencia, de repente se enojan o mienten y dices, ¿de dónde salió eso? ¿Nunca lo ha visto en mí? Bueno, probablemente no, pero ya lo trae. Y en el caso de este hijo, versículo 10, la implicación es que él escogió pecar, y lo confirma el texto, observen. Recuerden, este es hijo de un hombre de Dios. Versículo 10. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, en otras palabras, el creyente de los versículos 5 al 9 de nuevo tiene un hijo que le dio la espalda a la fe de su padre, rechazó la verdad que su padre le predicó, seguro con la vida que vemos aquí, y seguramente también le habló de implicación. Este hombre del versículo 10 rechazó la verdad, la fe de su padre, se aferró a su pecado, como la manifiesta su vida de impiedad. Observen en el versículo 11. Este hombre, este hijo ladrón, versículo 11, que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo, todo lo opuesto a su padre. Versículo 12. Al pobre menesteroso oprimiere, este es cruel, cometiere robos, es avaro, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, es idólatra. Versículo 12. Prestar interés y tomar usura, ¿vivirá este? No vivirá. Versículo 13. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Escuchen esta frase que usa Pablo en Hechos 20, su sangre será sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Él es responsable por su pecado. Él va a morir por su culpa. Aunque su padre, escuchen, fue un creyente genuino, como lo vemos en los versículos 5 al 9, este hijo no lo fue y vivió en pecado. Él fue responsable, este hijo, y por ello sería juzgado. Noten, hermanos, la fe de su padre no lo absolvería del juicio que su pecado merecía. Aquí hay un gran principio que se reitera a lo largo de las Escrituras. Tener familiares o ancestros creyentes no garantiza descendientes creyentes. Cada uno es responsable por su vida espiritual. Por un lado, esto debe aliviarte como padre, que hiciste todo lo que estuvo de tu parte, haces lo que está de tu parte por
y llevar a tus hijos a la fe y tus hijos terminan dándole la espalda a Cristo, hermano, eres como Pablo. Si sí, es que yo cometí muchos errores y pecados, bueno, todos, Dios lo sabe, nadie es perfecto más que Cristo, pero si hiciste lo que estuvo de tu parte, oraste por Él, buscarle, darle un ejemplo de obediencia, por imperfecto que fue tu obediencia al Señor, como Pablo, no fuiste perfecto, te esforzaste, oraste por Él, le predicaste la palabra, y escoge darle la espalda al Señor, eres como Pablo en Hechos 20, 26 y 27. Soy inocente de tu sangre, hijo, porque no he oído anunciarte todo el consejo de Dios. ¿Se dan cuenta? Y por otro lado, el hecho de que Dios te haya dado el privilegio de tener ancestros creyentes, padres o nietos o abuelos, o que ya de 4 generaciones tu familia ha sido familias fieles al Señor, eso no te garantiza que tú vas a ser igual que ellos. ¿Por qué? Porque tú eres responsable. Como decimos en México coloquialmente, Dios no tiene nietos. Eso es simplemente como una ilustración de que ustedes saben, Dios tiene hijos, somos responsables ante Él de manera individual. Y aunque nos duele, nos encantaría, ¿no es cierto?, como padres, que nuestros hijos, como abuelos, que nuestros nietos, como tíos, que nuestros sobrinos, nos encantaría que hubiera alguna transferencia de salvación, ¿no es cierto? Y si pudiéramos, ese es el anhelo, el amor, que todo creyente, lo que más anhela un creyente, que su familia venga a los pies de Cristo. Y nos encantaría, ¿verdad?, que de alguna manera, hombre, yo transfiero mi fe a mi hijo, a mi nieto, ¿no es cierto? De hecho, Pablo mismo reflejó ese amor en Romanos 9, ¿recuerdan? Cuando dijo, me duele ver a mis compatriotas judíos, deseara yo mismo estar separado de Cristo con tal que ellos, ¿se acuerdan?, estuvieran en Cristo. Pero era hipotético, ¿no es imposible eso? Dios es el que da la salvación y es un asunto de responsabilidad individual. Ahora, no ha terminado aquí Ezequiel, observen, en el versículo 14, esto se pone mejor, vean nada más. Ahora viene el nieto en el versículo 14. Ya vimos al abuelo en los versículos 5 al 9, él fue creyente, ¿se acuerdan? Y luego el padre rechazó la fe del abuelo, versículos 10 al 13. Esto es, está el creyente, que es el abuelo, versículos 5 al 9. Luego tiene un hijo que rechaza la fe de su padre. Y ahora viene el nieto en el versículo 14. Recuerden, su padre fue el incrédulo de los versículos 10 al 13. Y escuchen lo que hace aquí el hijo. Este hijo, versículo 14, escoge rechazar la vida de pecado del padre. Entonces vean aquí la secuencia, creo que ya los mareé con tanta explicación. 5 al 9 está el abuelo, que es creyente. 10 al 13 viene el padre, que es incrédulo. Y ahora viene el nieto, versículo 14 en adelante, que es creyente. Vean lo que sucede. Ezequiel 18, 14. Pero si está hablando del incrédulo, de los versículos 10 al 13. Pero si engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare, versículo 17, su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere mis ordenanzas, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. En otras palabras, a pesar de haber tenido un padre impío, versículos 10 al 13, este hijo de los versículos 14 al 17 se arrepintió y vino en fe, en arrepentimiento a Dios, y Dios lo declaró justo por la fe únicamente, no por obras, y esa fe se manifestó en una vida de obediencia. Versículo 18, noten, su padre, este es el padre incrédulo, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Versículo 19, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Aquí hay un gran principio. Venir de una familia entregada al pecado no es excusa
para vivir el pecado. Tener ancestros incrédulos no necesariamente determina quién va a ser incrédulo. Hermanos, gracias a Dios por ello, ¿no es cierto? Gracias a Dios porque tantos de nosotros tuvimos ancestros sin Cristo. Somos creyentes de primera generación, pero Dios en su gracia nos salvó. Como tantos en las Escrituras que vinieron de familias entregadas al pecado, pero por la gracia de Dios se volvieron en fe a Dios. Desde Abraham, recuerden, Abraham, Josué 24:2, venía de una familia de idólatras y Dios lo escogió, lo salvó. Rahab en Josué 2, la ramera, ¿recuerdan? Era prostituta profesional, la mujer. Su familia probablemente era impía. No lo sabemos, no nos dice nada del texto, pero Dios en su gracia la salvó y la incluyó en la genealogía del Mesías. Ruth, capítulo 1, ¿recuerdan? Moabita, de ancestros idólatras que sacrificaban niños a ídolos y Dios la salvó. Qué bendición, ¿no es cierto? Otra vez, hermanos, vean qué refutación. Nada de que, como dicen muchos hombres, que si vienes de una familia disfuncional, pobrecito, eres disfuncional toda la vida. No, qué bendición. Y ese término disfuncional es un término psicológico, no bíblico. No. Tantos que vienen de familias usando el término para efectos de ilustración disfuncionales en la Biblia y fueron hombres y mujeres de Dios. ¿Qué tal José? ¿Cómo estaba la familia de José? Estos hermanos. De cabeza, ¿se acuerdan? Le tenían el padre de cabeza, Jacob, ¿se acuerdan? Bígamo el hombre y haciendo todo lo que un padre no debe hacer, tratando de manera parcial a José y los hermanos llenos de envidia. ¿Recuerdan en los últimos capítulos de Génesis? Están tan llenos de envidia, el padre se le ocurre para echarle limón a la herida, por así decirlo, le da esta túnica de colores a los hermanos ya no aguantan, esa es la gota que derrama el vaso, y lo venden lleno de odio. Recuerdan, lo querían matar, y eran tan malos, noten, tan crueles, que al papá le mienten diciendo que José, había sido matado por una bestia salvaje. ¡Qué terrible! ¿No es cierto? Pero bueno, no estaban muy lejos, la fruta no cayó muy lejos del árbol, porque mi papá era un sinvergüenza también, ¿recuerdan? Era un mentiroso, ¿se acuerdan? Engañador, y los hijos igual que él. Bueno, ahí escogieron ser como el papá, pero ven a José, es vendido como esclavo, y a pesar de que es un jovencito, llega a Egipto, ustedes recuerdan la historia, y por la gracia de Dios es un hombre de Dios, a pesar de la familia que tenía. Y aun cuando se le avienta a la esposa de Potifar, en términos mundanos lo tenía todo en charola de plata. Oye, que uno de los hombres más poderosos, la mujer se le avienta a José, y José pudo haber dicho, oye, mira, nada más, ya la hice aquí, soy jovencito y esto, con esta mujer tengo palancas, esto me va a impulsar en la carrera profesional, mi carrera aquí en Egipto política. No, ¿qué dijo? Huyó. ¿Cómo voy a pecar? ¿Cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo defraudaría yo a tu esposo, mi jefe? ¿De dónde sacó eso José, teniendo el papá que tenía y los hermanitos que tenía? La gracia de Dios. Aquí está, y desde el punto de vista de responsabilidad, él escogió, él se sometió por la gracia de Dios a Dios. ¿Se dan cuenta? ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Entonces, regresando aquí a Ezequiel 18, estamos ya terminando, versículo 20. El alma que pecare. Noten, aquí en el versículo 20 se reafirma el principio del versículo 4. Cada persona es responsable por su pecado. Versículo 20, Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahí está. Ese es el principio. El resto del capítulo reafirma el principio. Ahora, regresando a Hechos 20 para concluir nuestra sesión. En Hechos 20, entonces, Pablo tiene esto en mente. Cuando le dice ahí a los ancianos efesios, en Hechos 20, 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Eso es lo que tiene en mente. Él les está diciendo, yo cumplí con mi responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Versículo 27, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Él anunció la palabra de Dios en su totalidad. Esa es la idea. Si Pablo, esta es la implicación inversa, si Pablo no les hubiera predicado todas las verdades de la palabra de Dios
Él habría sido responsable de haber sido infiel en predicar la palabra de Dios en su totalidad, aunque ellos también habrían sido responsables por su pecado. Hermano, seas anciano, seas creyente o no, seas creyente en general, tengas un ministerio de enseñanza oficial, formal o no, con niños de escuela dominical o con jóvenes, o seas anciano o creyente en general, cuando Dios te da la oportunidad de presentar la palabra de Dios, sí lo haces en amor, de manera amable, no grosera, pero escucha, tienes que presentar la palabra de Dios en su totalidad. No solo las verdades que son agradables de escuchar, sino también las que son difíciles de escuchar. No solo hablas del perdón de pecados, pero también hablas del juicio contra el pecado. No solo hablas del amor de Dios, sino también de la santidad y de la ira de Dios. No solo hablas del cielo, sino también ¿de qué? Del infierno. Esta es la responsabilidad que tenemos. Estudia la palabra de Dios para obedecerla y enseñar a tus hijos como madre, a tus hijos como padre, a tu esposa, a tus nietos conforme Dios te da oportunidad. Y hermanos, las Escrituras nos dan mandatos y ejemplos positivos de la obligación que todo creyente y obviamente todo maestro, todo predicador de la Biblia tiene de estudiar la palabra de Dios para entenderla, obedecerla y escuche esto, para enseñarla tal como Dios la escribió. En ningún lugar de las Escrituras encontramos un mandato o ejemplo positivo a evitar las Escrituras al criterio del que las estudia o las enseña. Dios nos da su palabra para que la estudiemos, para entenderla, obedecerla y enseñarla tal como Él la dejó. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que presentemos el Evangelio. Dios no ha establecido editores, sino predicadores, y todos a un grado u otro como creyentes, por la responsabilidad que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio, de evangelizar. Todos somos predicadores. A tus hijos, de nuevo, a tus nietos, tus parientes, tus vecinos, etc. Entonces, no debes suavizar la verdad bíblica, eso es pecado. No debes torcer la palabra de Dios, no debes enseñarla de manera incompleta. Eso caracteriza a los falsos maestros, como dice 2 Corintios 4:2, 2 Corintios 11, 13 al 15. ¿Por qué? Porque cumplen el mismo propósito de su líder, Satanás. Recuerden, Satanás desde el principio, en Génesis 2, 16 y 17, tomó lo que Dios le había dicho a Adán y lo torció, ¿se acuerdan? Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia que esté en medio del huerto, del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, que ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. ¿Y qué hizo Satanás? Génesis 3, 1. Le dice a Eva, como que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, ¿se dan cuenta? Tomó la palabra y la torció. Eso caracteriza a los falsos maestros, quienes de acuerdo con 2 de Pedro 3:16 tuercen las Escrituras para su propia perdición, para su condenación eterna. A veces, hermanos, escuchen, el problema es lo que no dicen, como dice Jeremías 23, 16 y 17. Porque, hermanos, muchos a veces oímos a estos falsos maestros por todos lados que dicen, Dios te ama, Jesús te ama, murió en la cruz por ti, ábrele tu corazón, cree en Él y vas al cielo. Y decimos, predican el Evangelio. No, Señor, no predican el Evangelio. Ese es un Evangelio a medias. O, Dios te ama, si tú le recibes, vas a tener riqueza, salud, tu vida va a ser completa, vas a ser realizado. Ese es un Evangelio falso. Eso no predicó el Señor. Sí predicó amor, sí predicó por la fe únicamente, pero también predicó como lo acabamos de ver. Sí, nada más que Juan 3, el que rehúsa, sí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, 3:16, ¿recuerdan? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el mismo texto dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, en 3:18, ha sido condenado. La ira de Dios está sobre él. Eso es el Evangelio completo. ¿Cómo no? Dios te ama y por eso ha ofrecido un Salvador, un camino. Pero tu responsabilidad es dejar tu pecado y creer en Él, como Pablo lo hizo, testificando a judíos y a griegos del arrepentimiento para con Dios y la fe con el
para con el Señor Jesucristo, y si no te arrepientes, te espera una eternidad de tormento. Sí, Dios te ofrece un cielo eterno, si vienes a Él en una fe arrepentida, pero si no, te espera un tormento eterno. ¿Se dan cuenta qué diferencia? Pablo predicó todo el Evangelio. Escucha, si Dios te llevara hoy a la gloria, o si estuvieras como anciano en otra iglesia, si Dios te llevara hoy al cielo, podrías decir como Pablo: yo estoy limpio, tengo una conciencia tranquila, porque yo cumplí con mi responsabilidad de enseñar la palabra a mi iglesia, a mi grupo de estudio bíblico, a mi esposa, a mis hijos, a mis parientes. Piensa en eso. Si Dios te da la oportunidad de predicar el Evangelio, tienes que predicarlo de manera total. Y tienes que hacerlo de tal manera que puedas, si Dios otra vez te dijeran en este momento, tienes 1 hora para vivir. Podrías decir como Pablo: ¿sabes qué? A tus hijos inconversos quizás, o parientes inconversos, o gente de la iglesia, podrías decir como Pablo: ¿saben qué? Ya Dios me lleva a la gloria. Hechos 20:26. Pero yo les protesto que yo soy inocente del pecado de ustedes. ¿Por qué? Porque versículo 27, yo les enseñé todo el consejo de Dios. Esa es una vida que refleja a Cristo en el área de la enseñanza. Que esto nos lleve a examinar nuestra vida para asegurarnos otra vez de que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Ya lo vimos, hermanos, nosotros no podemos salvar a nadie. Pablo mismo lo reconoció al decir, versículo 26, Hechos 20:26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Versículo 27, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. En otras palabras, Pablo entendía que él no podía controlar ni la salvación ni la santificación de los ancianos efesios. Él no era responsable si en este punto ellos escogían darle la espalda al Señor. ¿Por qué no era responsable? Él lo dijo, versículo 27, porque Él les anunció que todo el consejo de Dios, ellos ya estaban advertidos. Este es el estándar que por la gracia de Dios tenemos que cumplir. Ser fieles. Conforme Dios te dé la oportunidad de enseñar la palabra, enseña sus verdades de manera fiel, de manera íntegra, de manera completa, de manera imparcial. De nuevo, no de manera grosera, no de manera pecaminosa, sí en amor, sí amablemente, pero no alteres el contenido. Oremos para terminar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta sesión, por este tiempo tan importante. Ayúdanos, Padre, a seguir el ejemplo de Pablo. Sabemos que muchas veces es difícil porque, de nuevo, nuestra tendencia pecaminosa es que queremos que la gente nos acepte, queremos caerle bien a la gente, no queremos oírnos duros. Padre, que no nos escuchemos duros por nuestro pecado, por ser groseros, por quizás tener una actitud arrogante. Que hablemos la verdad en amor, pero que seamos íntegros, Padre, por tu gracia, como el apóstol Pablo, en enseñar tu palabra de manera íntegra para que tú seas glorificado y la gente a la que servimos, sea nuestra familia, hijos, nietos, hermanos en la iglesia, quienes tú nos das la oportunidad de enseñar tu palabra, que ellos tengan el privilegio de haber escuchado todo el consejo de Dios por instrumentos fieles. En Cristo Jesús. Amén.